Bien, ahora sí ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas o buenos días, dependiendo el lugar y el que vayan a ver esta transmisión, ya sea en tiempo real o en tiempo diferido. Sean bienvenidos a este canal Nueva Vida en Cristo, el canal oficial que predica y que defiende el Evangelio del Señor Jesucristo. Y aquí le damos toda la gloria, la honra, la alabanza y toda la adoración, ya que Él es el único digno de recibirla. Y pues el día de hoy vamos a llevar a cabo un debate que es sobre el libre albedrío. Y bueno, tenemos a dos debatientes que ahorita van a hacer su presentación cada uno. Y es Félix González, él es bautista desde Massachusetts. Y Claudio René, él es calvinista y se conecta desde Santiago de Chile. Y bueno, mi nombre es Yadira Molina y mi función en esta transmisión, en este debate, es pues de moderar, ¿verdad? Esperando que se lleve con respeto y ya que es para que sirva de edificación. Los debates y que recuerden que cada uno está aquí en defensa de su fe y están representando su fe. Así que vamos a dar inicio a este interesante debate que es sobre el libre albedrío y vamos a pasar a que los debatientes se presenten y den la postura de sobre este, solo quien defiende y quien está en contra sobre el libre albedrío para que ya demos comienzo a este debate. Vamos a iniciar 1 minuto de presentación para Félix González, para que lo vayamos conociendo. Adelante. Bueno, Dios les bendiga. Para los que no me conocen, me llamo Félix González, vivo en Lawrence, Massachusetts. Trabajo como maestro de inglés, acá como maestro de segundo idioma. Me congrego en la iglesia Lifeline Baptist Church, en donde sirvo como bautista no reformado. Y pues también le doy gracias al hermano Claudio por aceptar mi invitación a debatir y a la hermana Yarida Molina por darnos la plataforma y así pues poder compartir la postura de ambos en su canal y a su audiencia. Así que espero que les sea de bendición a todos ustedes. Gracias. Amén y bienvenido. Bueno, vamos a ir con la presentación de Claudio René. Adelante. Hola, mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes como Kimbra Grover. Soy de Santiago de Chile. Mi corazón es bautista particular, mi soteriología es calvinista. Y bueno, yo sostengo la posición que enseña que el libre albedrío no está en la Biblia. Espero que sea un debate edificante para todos. Le agradezco a Félix por la invitación, a ti por moderar y bueno, veamos qué sale de todo esto. Muchísimas gracias a ambos por esa presentación y bueno, nos vamos a ir ya al formato del debate que serán 15 minutos de exposición cada uno, 15 minutos de refutación. Pasaremos a la siguiente etapa que serán tres preguntas cada uno con 1 minuto para preguntar, 3 para responder y 2 minutos para hacer una refutación de la respuesta. Y llegaremos al final de este debate con una conclusión de 5 minutos para ambos. Podrá ser menos tiempo el disponible, podrán utilizar menos, pero no más. Vamos a los 15 minutos, quieren utilizar 13, 12, 14, o no hay problema, pero no pueden utilizar más. Después de los 15 minutos ya no ahí se termina el tiempo y ya no habrá más tiempo para seguir con ya sea la exposición o la refutación. Igual en las preguntas, es 1 minuto, son 3 minutos para responder. Se tiene que adaptar al tiempo que se les está estipulando. Como le digo, puede ser menos, pero no más. Así que, ¿alguna duda? ¿Todo correcto? ¿Todo de acuerdo antes de iniciar? Todo bien. Hablen hoy o callen para siempre. Ok, bueno, ya no se acepta. Después de iniciado el debate, ya no se aceptan reclamaciones. Y bueno, el que va a exponer es Félix González de Corriente Bautista, que va a iniciar con su presentación.
2 minutos antes, a los 13 minutos, si aún no ha concluido, a los 13 minutos yo le aviso que le quedan 2 minutos para que vaya cerrando su exposición y no se quede a medias y no termine la idea en el último momento. Así que para que vayan calculando sus tiempos. Y bueno, sí que vamos a dar inicio. Gracias a los que ya se están uniendo a esta transmisión. Saludos a Armando Mata, a Relatos de Sabiduría, Noemí, a Emilio, que están por aquí, Emanuel, Eduardo Bringas, Jorge Vaca. Y bueno, los que se van a ir uniendo, compartan esta transmisión, apóyennos ahí con su like. Y si es primera vez que vienes a este canal, y no te has suscrito, suscríbete que te conviene. Así que vámonos ya directo y sin escalas a este. Sí va a sonar ya cuando termine el tiempo. Va a haber una campana ahí que les va a sonar así como en el box, no como en las parroquias, no, es como el box, cuando ya se termine el primer round. Así que bueno, vamos a ponerle los 15 minutos de exposición. Y corre tiempo. Bien, cuando hablamos del libre albedrío o el libre albedrío libertario, nos referimos a que el hombre tiene autonomía. Esto es la definición de que nosotros le damos al término libre albedrío, sobre sus propias decisiones y que por ende cada hombre tiene una responsabilidad moral. Por eso la Biblia habla de grados de castigos y grados de recompensas o galardones, lo cual no tendría sentido si no tenemos libre albedrío. Y esto pues también lo vemos en el mundo real. Si usted comete un crimen, usted es llevado a la corte donde es juzgado y castigado según el delito que usted haya cometido. En otras palabras, somos responsables de nuestras propias decisiones y nuestras propias acciones. Lo mismo vemos a través de la Escritura con el juicio del trono blanco y el tribunal de Cristo, por ejemplo. Por tanto, ¿es bíblico el concepto del libre albedrío? La respuesta obvia del cristiano provisionista es sí. Y con provisionista, pues me refiero prácticamente a todos los cristianos, excepto los calvinistas, como John Piper, por ejemplo, que cree que todo está determinado o divinamente preordenado, y por ende creen que no existe tal cosa como libre albedrío. Aunque también hay otros calvinistas que sí creen que existe cierto tipo de libre albedrío, pero no para creer en Cristo. O sea, eres libre para pecar, pero no eres libre para arrepentirte. Algunos llaman a esto libre albedrío determinista o compatibilismo, lo cual en filosofía se considera como un tipo de determinismo suave, pero sigue siendo determinismo y una contradicción de términos en nuestra opinión. Ya después nuestro hermano Claudio pues nos dirá dónde se ubica él. Pero esto se debe a que ellos creen en el primer punto calvinista del TULIP llamado la total depravación o total inhabilidad o total incapacidad. Ahora, nosotros creemos también que el hombre nace con una naturaleza pecaminosa, pero eso no significa que no tenga la incapacidad de tomar decisiones o para creer en Cristo. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia que es nuestra única autoridad final? Bueno, nos menciona las palabras voluntad, que está en la Biblia, dispuesto, voluntario, elegir, escoger, seguir. Todo eso se encuentra cientos de veces en la Escritura, al igual que las palabras dominio propio o tener autocontrol. Y aun si este término no estuviera en la Biblia, como es el caso de la palabra Trinidad, el concepto como tal sí aparece en la Biblia. Por ejemplo, en Isaías 1:19 dice, si quisieres y oyeréis. En Juan 7:17 Jesús claramente enseña que el hombre no regenerado, en efecto, puede hacer una elección también y estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios y así saber la verdad. En Juan 7:17 Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que note que Jesús dijo si cualquier hombre quiere, no solo a unos elegidos especiales, sino a la multitud no regenerada. Y en Hechos 8:37 también dice si crees de todo corazón. Por tanto, Dios quiere nuestros corazones. Y el concepto propio de corazón utilizado a lo largo de las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, no tendría sentido sin el libre albedrío. En Éxodo 36:3 también se usa la frase ofrenda voluntaria. Y ese tipo de frase se encuentra a través de toda la escritura. En Jueces 5:2, por ejemplo, Esdras 3:5, la Biblia dice por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, las cuales también indican que Dios le dio al hombre libre albedrío.
y la razón del por qué. Otro ejemplo que son muy conocidos por cualquier cristiano que lee su Biblia es Josué 24:15, que dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, ¿verdad? O a los dioses de los amorreos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mientras que en 1 Reyes 18:21 también declara: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Deuteronomio 30:19 también enseña lo mismo, cuando dice: a los cielos y a la tierra llamo, les pongo por delante la bendición, la maldición, la vida, la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Oseas 11:4-6 también dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. No volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Lo cual demuestra que el verdadero amor no obliga, sino que es un acto voluntario. Y de nuevo, esto también se puede aplicar en el mundo real. O sea, cuando nosotros, aquellos que estamos casados, no forzamos a nuestra pareja a casarnos con nosotros, sino que fue una respuesta voluntaria. Y en el altar de la boda no se le preguntó solamente al esposo si acepta a su pareja, sino también a la novia. También, así que eso mismo quiere y espera Dios de la iglesia, que es la novia de Cristo. Esto también es consistente con Proverbios capítulo 1, del 24 al 25, 28 al 31, donde Dios mismo dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. En otras palabras, Dios no escogió el mal camino por ellos, sino que ellos mismos lo escogieron por su libre albedrío, el fruto de su propio camino. Dios los llamó al arrepentimiento, pero ellos lo rechazaron y resistieron su llamado, lo cual también refuta la gracia irresistible, pero eso es otro tema. Por eso Hebreos 3:15 también dice: entre tanto que se dice, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que el problema a través de la escritura, a través de todos estos pasajes, es que el problema del hombre no es incapacidad, no es que no tenga libre albedrío, sino la falta de voluntad. El problema del hombre no es inhabilidad. En Salmo 10:4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca de Dios. Cristo reprendió a los rabinos judíos, diciéndole: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Juan 5:40. Hechos 7:51 también habla sobre resistir al Espíritu Santo. Y muchos textos en 2 de Pedro 3:5, Pedro dice que los hombres ignoran voluntariamente la verdad de Dios, lo cual también indica que la depravación no es algo más allá del control del hombre, sino el producto de su elección. Isaías 1:18-20 también dice: Dios dice a Israel: venid ahora y razonemos, si quisieres y oyeréis, si no quisieres y fuereis rebelde. Otra vez indica que el hombre puede razonar y puede elegir por un acto de su voluntad. Así que estos pasajes, al igual que muchos otros, no tendrían sentido si el hombre no tiene la facultad de elección. Por tanto, la única explicación razonable de por qué en estos versículos se manda al hombre a escoger es porque tiene esa opción y porque tiene el libre albedrío. Ahora, si nos vamos a la historia, vamos a encontrar que en los tiempos bíblicos los judíos creían en el libre albedrío. Y eso lo demuestra tanto el Antiguo Testamento como la antigua literatura rabínica, como el Torá y el Talmud. Excepto mientras que los paganos, como muchos de los filósofos griegos, creían que el cuerpo era tan malo, tan corrupto, tan depravado, que no tenía libre albedrío. Así que durante el tiempo de los judíos, el pueblo de Israel sí creía en el libre albedrío, históricamente hablando. Los que no creían eran los paganos, como los filósofos griegos. Mientras que en la historia de la iglesia, la cual no empezó en el siglo XVI con la Reforma Protestante, sino con la iglesia primitiva, encontramos que también creían en el libre albedrío, como lo demuestra el Nuevo Testamento y la patrística. Mateo 23:37 dice: Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas?
y no quisiste. De hecho, esto fue citado por uno de los padres de la iglesia llamado Ireneo de Lyon, en contra de la filosofía gnóstica y maniquea, las cuales negaban la facultad de un libre albedrío entre el bien y el mal. O sea, ¿le suena familiar? Los padres más antiguos de la iglesia, como Tertuliano, Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, Ireneo, Atanasio, Clemente de Roma, Orígenes, Arquelao, Metodio, Eusebio y muchos otros padres pre-agustinianos creían en el libre albedrío y refutaron a los gnósticos y los maniqueos por rechazar esta doctrina bíblica. A ver, son muchas las citas que tengo aquí. Hasta Agustín de Hipona, quien aunque al principio defendió el libre albedrío, en su tratado de Libero Arbitrio Voluntatis, el libre albedrío de la voluntad, él al principio lo creía y lo defendió y lo usó en contra de los maniqueos, y de hecho usó el concepto del libre albedrío en contra del problema del mal de Epicuro. Además, sin embargo, después, al final de sus años, decidió cambiar de doctrina. O sea, él creía en el libre albedrío y después de su pleito con Pelagio, rechazó el concepto del libre albedrío. El mismo Agustín admitió este cambio de doctrina o de ortodoxia en sus retracciones. Alistair McGrath, que es un presbiteriano teólogo, así lo admite en su libro Historical Theology, página 38. Y muchos eruditos académicos, tanto calvinistas como no calvinistas, admiten que Agustín fue el primer cristiano que rechazó el libre albedrío. Y según muchos historiadores, esto lo hizo por estar influenciado por el gnosticismo y maniqueísmo, ya que antes de ser cristiano, Agustín de Hipona era maniqueo. El doctor Ken Wilson, que es un erudito, él dice lo siguiente: las primeras influencias que tuvo Agustín de Hipona procedieron del estoicismo, el neoplatonismo y el maniqueísmo, y estas determinaron su teología final. Y en su fase posterior, interpretaba la escritura con su filtro determinista, volviendo a sacar del pozo de las interpretaciones maniqueas precristianas. La teología reformada moderna defiende sus posturas utilizando los mismos pasajes bíblicos claves que utilizan los herejes maniqueos del IV y V siglo. Y fue Agustín el que los introdujo en el cristianismo. Numerosos eruditos citan estos pasajes bíblicos y citan a Agustín como su autoridad para validar sus interpretaciones calvinistas agustinianas. No se dan cuenta que estas interpretaciones de las escrituras tienen su origen en el paganismo del estoicismo, neoplatonismo y maniqueísmo, y que dichos orígenes le dan un carácter altamente determinista. Eso lo dice el académico Ken Wilson en su libro El fundamento del calvinismo agustiniano, página 21. Así que debido a estas razones no debe sorprendernos también que este tipo de doctrina de la total inhabilidad, al igual que su predestinación agustiniana, que enseña el calvinismo, fue condenado unánimemente como una vieja herejía, anatemizada a través de canones, concilios y capítulos de sínodos, como el concilio de Arles, el segundo concilio de Orange en el año 529, al igual que en el concilio de Constanza. Los anabaptistas, que eran cristianos que existieron antes de la Reforma Protestante, como Menno Simons, también rechazaron esta doctrina. Ellos creían en el libre albedrío. La Iglesia Ortodoxa, en una reunión sinodal en Jerusalén, a través de la confesión de Dositeo, también rechazaron este punto de vista agustiniana. Así que nadie antes de Agustín rechazaba el libre albedrío. Agustín fue el primero. Ya luego, en el siglo XVI, Juan Calvino y el monje agustiniano, Martín Lutero, aceptaron este punto de vista, como que revivieron esta doctrina. Y 2 minutos para concluir. Ok, lo introdujeron en su reforma protestante. El mismo Calvino admitió que el término libre albedrío siempre estuvo en la boca de los primeros padres de la iglesia, pero que él prefirió oponerse a todos los padres de la iglesia antes de Agustín en este tema. Eso lo dice en sus instituciones de la religión cristiana. Calvino también se refirió a Agustín más de 200 veces en sus instituciones.
lo mismo con Martín Lutero. Gregorio, el erudito Gregorio, teólogo y pastor, Gregorio A. Boyd, dice que esto explica en parte el por qué Calvino no podía citar a los padres antenicenos contra sus oponentes libertarios. Por eso cuando Calvino debatía con Picpus sobre la libertad de la voluntad, él cita abundantemente a Agustín, pero a ninguno de los padres más tempranos. Bien, lo voy a dejar hasta ahí. Tenía unas preguntas aquí, pero lo voy a dejar para la refutación entonces. Así que con esto concluyo. Ok. Muy bien, le quedaron de sus 15 minutos disponibles, le quedaron 50 segundos. Y bueno, vamos a ir entonces a la segunda argumentación de parte de Claudio René González desde Santiago de Chile, calvinista. ¿Está listo? Sí, listo. ¿Me escucho? Okay. De la misma manera, sí, de la misma manera yo le aviso 2 minutos antes para que vaya cerrando su exposición. Así que, ¿listo? Listo. Corre tiempo. Ok. Primero un saludo a todos, gracias por estar aquí. Vamos a definir un poco los términos, ¿ok? Yo estoy en la posición negativa y en estricto rigor la carga de la prueba la tiene mi oponente, pero yo también voy a presentar mi posición al respecto. Ya, ¿qué es la voluntad? Lo suyo de la voluntad es el elegir, el tomar una determinación. El hombre tiene voluntad. Ningún calvinista va a negar que el hombre tiene voluntad. Hay un salmo que dice que tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Ya? Ningún calvinista niega que el hombre elige o que tenga voluntad. El problema es cuando a la noción de voluntad le introducimos el término libertad. ¿Y con qué me refiero con libertad? Como lo dijo mi oponente Félix, me refiero con la autonomía de la voluntad. Es decir, que la voluntad es autónoma de. ¿Y de qué es autónoma? Según, para que tenga coherencia la posición de mi oponente, es autónoma del poder de Dios. ¿Ya? Yo afirmo que el hombre, sea pecador o no sea pecador, esté en el cielo o haya sido creado incluso en el Edén, en ningún momento es libre del poder de Dios. ¿Ok? Como dice Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. La relación del poder de Dios, la mano de Dios, que tiene el corazón del rey, que es el asiento de sus más internas aptitudes espirituales, está en la mano de Dios y Dios lo inclina hacia donde Él desea. Esto no anula la voluntad a menos que, y ahí está la premisa oculta, que mi oponente tiene que justificar, que el acto voluntario presuponga necesariamente esta autonomía. Y ahí está el problema. ¿Son los actos voluntarios necesariamente libres? Voy a ofrecer los siguientes argumentos al respecto. En primer lugar, la voluntad es una de las facultades del alma del hombre, es una potencia del alma del hombre, pero no actúa de manera autónoma, sino que actúa de manera reactiva al contexto en el que existe. ¿Con qué me refiero con el contexto? Me refiero al hombre mismo, a sus disposiciones, al estado moral de ese hombre, a sus gustos, a sus deseos, en primera instancia, y a Dios, que es el que crea y mantiene esta voluntad. Por lo tanto, una voluntad que actúe fuera de este contexto, en realidad no existe. Una voluntad que actúe fuera de este contexto, en realidad es una voluntad que no tiene razón de ser para sus decisiones. Uno siempre toma una decisión en base a qué? A sus preferencias, a sus convicciones, como diría Jonathan Edwards, al deseo más fuerte del momento en que se ejerce la abolición, a la disposición más fuerte del momento. De ahí que la Biblia nos enseña, por ejemplo, que el árbol se conoce por su fruto. El fruto es consecuencia del árbol donde existe. Entonces el árbol determina el fruto. Si el fruto es el acto y todo acto del hombre implica abolición, entonces necesariamente ese fruto va a estar influenciado por el árbol. Por lo tanto, la voluntad en ese ámbito mínimo, no es libre. Podemos llamar libre a una voluntad que actúa en reacción a los deseos, las disposiciones, los gustos del hombre.
habría que ver en qué sentido sería libre. Yo concuerdo con Jonathan Edwards en que es libre en el sentido en que está de acuerdo con el ser mismo del hombre que ejerce la abolición. Pero cuando involucramos a Dios en los ingredientes, esto ya no puede ser sostenido. Porque ¿quién determina qué tendencia tiene este hombre? El estado moral de este hombre, que es algo que seguramente me va a preguntar después mi oponente, es Dios mismo, que es el creador de la voluntad en el hombre. Ya. Un segundo argumento que ofrezco es el argumento de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios de los eventos históricos es la certeza absoluta que tiene Dios de lo que va a suceder. Sin embargo, un elemento autónomo, como lo sería la voluntad en este caso del hombre, en sí mismo, en potencia, elimina toda certeza, porque en sí mismo es un elemento indeterminado. El conocimiento, para que sea tal, tiene que ser certeza absoluta. Si hablamos de pronóstico, ya no sería conocimiento. Y si Dios, si en la creación de Dios existe un elemento indeterminado como lo es la voluntad, entonces Dios pronostica cómo se puede mover esta voluntad, pero la certeza no la alcanza nunca, aunque alcance un 99,9% de seguridad en cuanto a que la voluntad se va a mover hacia donde Dios pronostica, pero esa eliminación de ese porcentaje mínimo de indeterminación implica que entonces esa voluntad hace que Dios no conozca y por lo tanto Dios no puede ser omnisciente. Y un Dios que no es omnisciente no es Dios, por lo menos no es el Dios de la Biblia. Como afirmamos los calvinistas, la certeza de los eventos históricos no radica en el conocimiento de Dios, sino que en el decreto de Dios. Es decir, Dios conoce con certeza los eventos históricos porque Dios los causa. Eliminas el poder de Dios para tener este elemento indeterminado que se llama voluntad y destruyes la omnisciencia de Dios. Mi segundo argumento es en base a la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios es aquel atributo divino que nos enseña que Dios puede hacer todo aquello que esté conforme a su naturaleza. Esto elimina las contradicciones lógicas que en realidad no son nada. Si una contradicción fuera algo, una contradicción lógica fuera algo, Dios podría hacerlo, pero como no es nada, no hay nada que hacer, entonces Dios no hace contradicciones lógicas. Dios no puede crear un círculo cuadrado, por ejemplo. Pero eso es porque no hay nada que hacer. Esa es la omnipotencia de Dios. Los autores bíblicos nos enseñan, por ejemplo, en Daniel 4:35 y en Romanos 9:19, que una de las cosas que diferencian la omnipotencia en cuanto a especie del poder del hombre es que la omnipotencia elimina la resistencia. Es decir, no puede haber resistencia a la omnipotencia. Romanos 9:19 dice, pero ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? La existencia de un elemento indeterminado, divorciado de este poder de Dios, como lo sería la voluntad, en este caso, da lo mismo el grado de indeterminación o de separación del poder de Dios, implica necesariamente la existencia de una resistencia en potencia. En otras palabras, esta voluntad que está separada del poder de Dios, en potencia puede resistirse, no importa cuán mínima sea esta resistencia, pero puede resistirse. Si esta voluntad puede resistirse al poder de Dios, que la Biblia nos enseña que no puede ser resistido, entonces Dios no es omnipotente, y si no es omnipotente, no es Dios. Un tercer argumento que ofrezco es el argumento de la omnisapiencia de Dios, es decir, que Dios es todo sabio. La sabiduría es una de las facultades prácticas del espíritu del hombre que nos enseña que es la capacidad del hombre de adaptarse a sus circunstancias de la mejor manera posible. La omnisapiencia, ya que radica en Dios, entonces significa que Dios adapta toda la creación a su sabiduría, a sí mismo, a su decreto, para que se cumpla lo que Él ha determinado que se cumpla. Jesús nos dice en Lucas 14, 28, 32 que un hombre, antes de embarcarse en una misión, tiene que ver si tiene los medios para poder cumplirla. Ese sería un hombre sabio, ¿ya? Dios, que es omnisapiente, por supuesto que en sentido máximo cumple esta condición. Por lo tanto, si existiera un elemento indeterminado, como lo es la voluntad del hombre, y como yo he escuchado de otros arminianos, no estoy diciendo que sea el caso de Félix, pero con tendencia al pelagianismo,
Dios puede hacer muchas cosas, Dios quiere salvar a este hombre y Dios en su sabiduría puede formar todo para que este hombre sea salvo, pero este hombre puede decidir en última instancia no creerle a Dios y perderse. Claro, la responsabilidad radica en el hombre, pero ¿qué nos dice eso con respecto a la sabiduría de Dios? ¿Puede el Dios sabio sobreponerse a esa voluntad y vencerla? Si esta voluntad es indeterminada, si esta voluntad es autónoma al poder de Dios, no podría, porque en última instancia esta voluntad puede hacer fracasar los planes de Dios. Y como una vez le escuché a alguien, esta voluntad muchas veces triunfa, esta voluntad del hombre triunfa en hacer fracasar los planes de Dios. Así lo digo yo. Él dice que no, que esta voluntad al rechazar lo que Dios tiene para él, lo que Dios desea para él, entonces es responsable moralmente de eso. Y como vuelvo a repetir, tiene razón, este tipo es responsable por rechazar a Dios. Pero también esto implica que Dios fracasó en cumplir su propósito, que todo su sabio plan que puso en práctica para que este hombre dijera que sí, al final fracasa. Y un último argumento que ofrezco es el argumento de la omnibenevolencia de Dios. Jesucristo le dijo al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno, sino solo Dios. Esto significa que Dios es la fuente de todo bien. Todo don bueno, todo don perfecto, como dice Santiago 1:17, proviene de lo alto, proviene de Dios mismo. Vámonos a la fe, que es donde radica el problema de la autonomía de la voluntad. Provisionistas y otras ramas del cristianismo nos dicen que la fe en realidad no es un don de Dios, por lo menos no es un don de Dios en el sentido de que Dios cause que el hombre crea en Cristo y mueva su voluntad a que crea en Cristo, sino que es un don de Dios en el sentido de que Dios a todos le da la capacidad de creer y que después con los esfuerzos de Dios, Dios lleva a algunos hombres a creer en Cristo. Ok, tenemos la indeterminación. Ahora la pregunta es, ¿la fe es un acto bueno? No voy a llamarlo una obra buena, yo creo que la fe es una obra, pero llamémoslo un acto del hombre. ¿Es un acto bueno del hombre? Si respondemos que no, la pregunta es, si Dios te ordena creer y tú obedeces, ¿ese creer es algo bueno que tú hiciste? Evidentemente sí. Ahora la pregunta es, si ese algo bueno que hiciste es autónomo de la fuente de todo bien, como sería la implicancia de que exista un elemento indeterminado, como es la voluntad, entonces tenemos el problema de que hay una fuente de bondad que está divorciada de la gran fuente de bondad que es Dios. Y por lo tanto, entonces tenemos dos fuentes de bondad posibles, que sería en este caso la voluntad y Dios. Pero la Biblia nos enseña claramente que esto no es así. Si el hombre cree, si el hombre ejerce el buen acto de creer, si el hombre obedece el mandamiento de Dios, es porque Dios, que da los buenos dones de lo alto, le concede este don al hombre y puede ejercerlo, porque no hay ni uno bueno sino solo Dios. Pero la noción de indeterminación de la voluntad destruye esta idea bíblica, la destruye completamente, la hace volar por los aires. Por lo tanto, ofreciendo estos 4 argumentos, esperando que se hayan entendido bien, porque la verdad es que yo soy más bueno escribiendo que hablando, termino aquí mi exposición. ¿Cómo se llama? La moderadora puede entrar ahora y, y eso es todo lo que tenía que decir. Se me quedó harto tiempo, pero bueno. Muy bien, sí. Le quedaron 2 minutos con 32 segundos de los 15 minutos disponibles. Pero muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente etapa de este debate, que es sobre la refutación. La refutación. Acuérdense, el debate es sobre, ¿es bíblico el libre albedrío? Así que es el turno de Félix González. ¿Está listo? Sí, listo. Corre el tiempo, la misma dinámica, le aviso 2 minutos antes para concluir. Puede ser menos de los 15 minutos, pero no más. Así que corre tiempo. Ok, Claudio dio el ejemplo del texto sobre las decisiones del rey, que el rey habla de que todo está en las manos de Dios. O sea,
yo estoy de acuerdo de que Dios toma la iniciativa en la salvación del hombre. Dios ejerce milagros. Dios a través de su Santo Espíritu redarguye, convence de pecado, puede influenciar, quita y pone reyes. Pero eso no significa, o sea, yo creo que hay que tener cuidado. Soberanía no significa, no es lo mismo ¿cómo es? Hacer determinación o causalidad. O sea, no es así como se define la soberanía. Dios es soberano, pero eso no significa que Él causa todo lo que nosotros pensamos, nuestras acciones, sean buenas o sean malas, o que nos mueva o nos fuerza a hacer cosas que son moralmente incorrectas. Por ejemplo, en las tentaciones, eso, y la Biblia habla, como dije en mi exposición, la Biblia habla de dominio propio, habla de tener autocontrol. O sea, si a una persona se le presenta una tentación, esa persona, sea cristiana o no cristiana, tiene la decisión, tiene la libertad de caer en tentación y pecar, o de resistir el Espíritu Santo, perdón, resistir la tentación y no caer en pecado. Así que, como dije, tanto en las escrituras, eso lo enseñé en Corintios también, tanto en la escritura como en el mundo real, tenemos esa libertad. Él habló sobre el árbol bueno y sobre el árbol malo. Sí, pero eso no significa que el hombre inconverso, por ejemplo, todo lo que hace sea malo. O sea, eso mismo le dijo a los judíos: si vosotros siendo malos le dan a sus hijos no una serpiente o una piedra, le dan pan, eso es algo bueno. Así que el hombre puede hacer obras que son buenas. Hay hombres inconversos que trabajan duro y sostienen a la familia, así que eso es algo bueno. El problema, yo diría aquí, es que las buenas obras de las personas no los va a salvar. El único que salva es Jesucristo. Él habló sobre la omnisciencia. Yo creo que hay que tener cuidado también que recordar que omnisciencia simplemente significa saber todas las cosas, incluyendo el futuro. Por eso es que se cumplen siempre las profecías bíblicas. Pero eso no equivale, no es lo mismo que a determinismo o causalidad. O sea, yo, por ejemplo, fuera del aire, estaba hablando con Claudio, y le decía que aquí en Massachusetts, en el norte de Estados Unidos, que hay mucha nieve. Y recuerdo que cuando la primera tormenta de nieve, uno de mis compañeros de trabajo me dijo: mira, el lunes no vamos a ir a trabajar porque va a caer una tormenta de nieve, vamos a tener la casa. Ahora, él hizo como una pronosticación, ¿verdad? Pero eso no significa que él causó la tormenta de nieve, sino que él simplemente sabía. Lo mismo con Dios. Dios sabe todas las cosas, y se puede leer los escritos de los padres también antiguos, que hablaban de la omnisciencia o de la elección en base a la presencia de Dios, de que Dios sabe quiénes van a convertirse. Pero eso no significa que Él determina, que Él causa todo eso, ¿verdad? O sea, Dios tiene conocimiento previo, un conocimiento anticipado, pero eso no es lo mismo a causalidad, a determinar, ¿ok? También él habla de omnipotencia. Ese fue otro argumento que él utilizó, pero él como que comete una falacia non sequitur. O sea, Dios es omnipotente, pero eso no significa que si nosotros tenemos libre albedrío, él deja de ser omnipotente. Yo encuentro eso falaz, eso una falacia que no se sigue. Y de hecho, a veces creo que los calvinistas no toman muy en serio la soberanía de Dios. Por ejemplo, si Claudio y yo estamos jugando ajedrez, y yo le digo a Claudio: ok, vamos a jugar ajedrez, pero con la condición de que yo voy a mover tus fichas. Tú no las puedes mover. Yo lo voy a mover por ti. O si no, está bien, lo puedes mover, pero yo te voy a decir dónde. Ok, pues entonces, una persona así no va a ser tomada en serio. O sea, el público, la audiencia, no me va a ver de una manera, tú sabes, de buena forma. Ahora, si yo le digo a Claudio: ok, Claudio, vamos a jugar ajedrez y tú vas a mover tus fichas como tú quieras, tu decisión, y como quiera te voy a ganar. Ahora, te voy a ganar porque sé mucho de ajedrez, tengo mucho conocimiento, y ahí sí que la gente me va a tener respeto, ¿verdad? Un chess master, lo que le llaman. Yo creo que lo mismo se puede aplicar para Dios. No importa la decisión que el hombre tome, su libre albedrío, Dios como quiera va a llevar a cabo su voluntad. Esa es la forma que lo vemos los provisionistas.
Él habla de la omnisciencia, todo sabio. De nuevo, creo que él comete una falsa dicotomía, un falso dilema. Él está diciendo, o Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo es todo sabio, o, eh, o existe el libre albedrío. O sea, él pone como que la omnisciencia versus el libre albedrío. Eso es un falso dilema, una falsa dicotomía. Le hablo de Pelagio, Arminio, un poco, ¿verdad? Entiendo que no me llama eso, pero como dije en mi exposición, antes de Pelagio, antes de Jacobo Arminio, ya los padres antenicenos y más antiguos de la iglesia creían en el libre albedrío. Así que eso lo demostré en mi exposición y se puede mostrar citas también. Que una persona no quiera creer, eso no significa que Dios fracasa. El que fracasa es el hombre, porque como dije al principio, si tú tomas la decisión de no creer y de pecar, de ser rebelde, entonces la culpa es tuya. La culpa no es de Dios. Por ejemplo, en la historia de Adán y Eva, Adán decidió pecar, decidió caer en pecado. Ahora, ¿eso fue culpa de Dios? No, eso fue culpa de Adán, quien tenía libre albedrío, a menos que quieras culpar a Dios. Y entonces eso convertiría a Dios en autor del mal y del pecado. Dios es bueno, de nuevo, totalmente de acuerdo, por eso es que creo en el libre albedrío. Porque si Dios está en control o Dios hace que los hombres pequen, por ejemplo, en el caso de Lucifer, ¿por qué Lucifer se rebeló? ¿Fue porque tenía el libre albedrío? Esa sería la respuesta del provisionista, de los pentecostales, de los hermanos bautistas que no son reformados. Pero en su caso, que eres calvinista, ¿cuál sería su respuesta? Porque si me va a decir que Dios fue el que causó que Lucifer cayera y se rebelara, pues entonces pues ya estás haciendo a Dios el autor o la causa o el responsable del pecado y de la maldad. Déjame ver qué más. Fe significa creer, fe significa tener confianza y eso es algo que hace el hombre. No podemos confundir, la fe no es una obra. Romanos 4 dice que la fe es lo primero que, sí, el orden correcto de la soteriología cristiana es creer para tener vida eterna, como dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan. Ese es el medio. La fe no es una obra, eso lo dice Romanos capítulo 4. Por eso la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. La fe es el medio de salvación. El don, el regalo, es la gracia. O sea, no se puede confundir. El don es la gracia, no la fe. La fe es algo que es el medio por el cual obtenemos el regalo de la vida eterna. Un ejemplo de esto es el hijo pródigo. El hijo pródigo representa al pecador. El padre pues representa a Dios. El hijo pródigo se apartó del padre. Hay un alejamiento, una separación. Él estaba en pecado, ¿verdad? Y él después entra en sí. Dice, espérate, estoy mal, ¿qué yo hago aquí? Cuando en casa de mi padre puedo estar en mejor condición. Se arrepiente, él mismo concluye en sus pensamientos, me voy a arrepentir y voy a ir a la casa de mi padre, a ver si mi padre me recibe. Así que es decisión del padre recibirlo. El padre no está obligado. El padre no tiene por qué recibirlo. El padre puede decir, no, tú te fuiste, te quedas afuera de la casa, no te voy a aceptar. Pero sin embargo, el padre, siendo un Dios amoroso, un padre amoroso como Dios, decide aceptarlo de vuelta y le da beneficios, ¿verdad? Como hace Dios con nosotros, que nos da beneficios espirituales. Así que no hay ninguna contradicción. Ahí vemos libre albedrío también. La carga de la prueba, como él me dijo, yo creo en el libre albedrío, lo demostré con la escritura, lo demostré con la historia, pero el problema de negar el libre albedrío también presenta otros tipos de problemas lógicos, tales como si el hombre nunca tuvo libre albedrío y sus deseos y sus acciones fueron controladas por Dios, entonces no convierte a eso, a Dios, en la causa, el responsable, el culpable del mal, como por ejemplo Adán y Eva. Ellos pecaron porque tenían libre albedrío o porque Dios los causó. Ya Dios tenía todo predeterminado. Eso sería convertir a Dios en autor del mal. La segunda pregunta sería, ¿dónde en la Biblia dice que la muerte espiritual significa total inhabilidad? Eso no está en la escritura. Otra pregunta, si el hombre no tiene libre albedrío, entonces ¿por qué Dios no le da gracia irresistible a todo el mundo entonces? Otra pregunta, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué debatir?
si los incrédulos no pueden ni tienen la capacidad de creer? Y encima de eso ya todo ha sido predeterminado. O sea, eso convertiría el evangelismo en un sinsentido si Dios ha decretado ya todo, ha decretado todo antes de que nosotros naciéramos. ¿Crees que Dios ha predeterminado que nosotros o ustedes los calvinistas tengan falsa doctrina? Eso es otra buena pregunta. Porque si eso es así, entonces no convertiría eso a Dios en un Dios de confusión y de engaño cuando la Biblia dice que Dios es un Dios de verdad. No solo eso, si eso fuera así, entonces tampoco podríamos confiar en su palabra o en la seguridad eterna del creyente. Otra pregunta, ¿por qué Dios endurece los corazones? ¿Y por qué 2 Corintios 4:4 dice que Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio si el hombre no tiene libre albedrío? O sea, hay muchos problemas lógicos al negar el libre albedrío. ¿Por qué Dios se enoja? ¿Por qué Dios juzga? ¿Por qué Dios condena al infierno a personas que él mismo creó con ese mismo propósito, según el calvinismo? ¿Y por qué si no tenemos libre albedrío? Sino que esa fue una decisión que el Dios calvinista tomó. Otra pregunta, si todos los padres pre-agustinianos creían en el libre albedrío y el negarlo fue condenado como una herejía pagana por la misma iglesia del filósofo católico Agustín de Hipona, quien fue el que introdujo en el cristianismo la negación o la total inhabilidad, entonces, ¿por qué aceptar esta vieja herejía que ni siquiera glorifica a Dios? Al contrario, lo mal representa como un Dios cruel, tirano y parcializado. Hay muchas preguntas. Hay otra cosa que quiero también comentar. Aquellos neocalvinistas que sostienen el libre albedrío determinista están siendo inconsistentes con el calvinismo histórico, puesto que Juan Calvino era determinista. Él no creía en el libre albedrío y tampoco en el compatibilismo. Ahora, si definimos determinismo, según los diccionarios de la Real Academia Española y el Cambridge Dictionary, el determinismo es la doctrina o la teoría según la cual todos los acontecimientos y en particular las acciones humanas están unidas, determinadas y deben ocurrir como sucede por las condiciones anteriores e iniciales y no de ninguna otra manera. Esto mismo enseña la confesión de fe calvinista de Westminster. Lo mismo decía Calvino. Calvino dijo, si Dios solo prevé los acontecimientos humanos y no organiza y dispone de ellos a manera de su voluntad, habría lugar para cuestionar qué tan lejos 2 minutos para concluir su conocimiento. Pero él ha decretado que estos acontecimientos van a suceder. Eso lo dice en sus instituciones. Ahora, también lo dice en su libro, en su obra de la providencia eterna de Dios. Ahora, esta es la razón por la cual John Piper, R.C. Sproul, ellos dicen que Dios creó el pecado. De hecho, John Piper te dijo en su libro Sufrimiento y Soberanía de Dios, él dice, esto incluye, por increíble e inaceptable que parezca, el que Dios haga que se produzca la brutalidad nazi y los asesinatos e incluso el abuso sexual de un niño pequeño. Por eso David Allen y Steve Lemke, que son dos académicos protestantes, afirman en su libro Calvinismo, página 426, que el calvinismo hace de Dios el autor del pecado y de la maldad. El calvinismo clásico y consistente afirma implícitamente de cualquier manera que Dios lleva a cabo lo que es moralmente erróneo, e incluyen a Calvino, Piper, Edwards y Charles Hodge en este tipo de determinismo. Yo creo que lo voy a dejar hasta ahí. Sí, lo voy a dejar ahí. Hay mucha información, pero lo voy a dejar hasta ahí. Ok. Bueno, quedaron 30 segundos de los 15 minutos disponibles y nos vamos a la refutación de Claudio René desde Massachusetts. Nos vamos hasta Santiago de Chile. Así que, ¿está listo? Listo. Corre tiempo. Vamos por partes. Félix cita muchos pasajes donde la Biblia nos enseña que el hombre escoge, a que el hombre es llamado a escoger. El problema de estos pasajes es que hace de un elemento externo a la voluntad algo determinante a su ontología
Lo propio de la voluntad es escoger, independiente de cuántas opciones tiene adelante. Puede tener 2, siempre tiene 2. Puede tener 3, 4 mil, 1.000.000 de opciones, pero la voluntad tiene la facultad de escoger. Ahora la pregunta es, ¿por qué la voluntad elige una opción y no la otra? Cuando nosotros respondemos ese por qué, entramos en la encrucijada. Si esa voluntad para moverse hacia un lado o hacia otro tiene un antecedente anterior, ni siquiera estoy nombrando a Dios. Puede ser una convicción, puede ser un gusto, puede ser una disposición moral. Entonces la pregunta ¿es esa voluntad libre? Es decir, teniendo dos opciones, ¿en realidad esa voluntad está igualmente inclinada a elegir ambas? La respuesta es no. Cuando respondemos el por qué esa voluntad que está frente a dos decisiones elige una por sobre la otra, ya nosotros implícitamente, sin ni siquiera nombrar a Dios, estamos haciendo que esa voluntad esté determinada. Todos los pasajes en los que la Biblia nos habla de las opciones frente a la voluntad, en otras palabras, no nos dicen nada respecto de si esta voluntad es autónoma, ya sea de Dios o ya sea de otras cosas. Otros pasajes que me presenta Félix son condicionales. El problema de los condicionales es que tú hipotetizas en razón de el cumplimiento hipotético de ciertas condiciones. Yo, por ejemplo, podría decir, si Juanito caminara, podría correr hasta el almacén. Pero me dice, ¿pero qué me dice eso respecto de Juanito? No, me dice si Juanito quizás sea un parapléjico y por eso no puede caminar. Tampoco me dice si quizás Juanito murió. ¿Me entiendes? Está recostado y no en su tumba y no se puede levantar y caminar. Claro, si caminara, es decir, si estuvieran las condiciones en donde si se cumpliera la condición de esta expresión, podría hacerlo. Pero nos dice algo con respecto a la capacidad de Juanito de hacer algo, no nos dice nada. Por lo tanto, los condicionales en sí no nos sirven para determinar si la voluntad es libre. Por ejemplo, Cristo dice, si quisieres, eh, si estuvierais cansados y cargados, cosas así. Entonces, siempre que hay un sí, tenemos que pensar que es una hipótesis. La hipótesis en realidad no nos dice nada con respecto a la capacidad de la voluntad en sí. ¿Ya? Yo creo que eso involucra en realidad casi la mayoría de los pasajes que son usados para fundamentar el libre albedrío a partir de la Biblia. Así que vamos a hablar de ciertos conceptos sucedáneos que se dan en las discusiones, especialmente en relación a la posición del calvinista. Cuando nosotros decimos que Dios causar metafísicamente no es lo mismo que forzar, obligar. Cuando tú fuerzas algo, el mismo concepto de fuerza implica necesariamente un conflicto entre dos potencias. Pero como dije antes, la omnipotencia de Dios no es solamente es mayor que la del hombre en grado, sino que es distinta que la del hombre en especie. ¿Puede el río, como dice Proverbios 21:1, puede el río resistirse a la voluntad de Dios de dirigirlo hacia donde él desea? No puede resistirse. Por lo tanto, ¿puede el corazón del rey resistirse a la voluntad de Dios? Y con esto me refiero a su decreto expresado en una voluntad de poder. ¿Puede resistirse a que lo incline hacia algún lado? No, de hecho, ni siquiera es consciente de que es forzado hacia algo. Y como no es consciente, el segundo concepto, que es el de la obligación, tampoco aplica. Porque la obligación implica una conciencia de que tú estás siendo forzado a hacer algo. Pero la omnipotencia de Dios es más fuerte que eso. Si la omnipotencia de Dios implicara que existe una conciencia de obligación o que existe una posibilidad de resistencia, entonces esa es una omnipotencia que no es omnipotente, es un poder incluso menor que la omnipotencia del Dios que vemos en la Biblia. Respecto de la relación de Dios con, por ejemplo, en un momento él me pregunta, no creo que abarque todas las preguntas que me hizo al final yo las puedo responder, pero en un momento me dice que justifique la inhabilidad del hombre, la inhabilidad del hombre moral. En el tema en que estamos actual, yo creo que es irrelevante esa pregunta. ¿Por qué? Porque mi posición es que el hombre, ya sea depravado, caído en pecado, o ya sea habiendo sido creado en el Edén, justo y bueno, siempre está bajo el control de Dios y todos
todas sus voliciones están en su mano y Dios decreta, ordena los pasos del hombre. Por lo tanto, es irrelevante si, por supuesto, cuando el calvinista habla de que el hombre no puede hacer el bien, habla de una inhabilidad moral hacia, que es coherente con el estado moral del hombre. Como dije, el árbol no puede hacer aquello que más, o sea, el fruto no puede ser diferente de la calidad del árbol. Por ejemplo, en un momento nombra cuando Jesús dice, y les dice, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, esas buenas cosas no se refieren a que sean un bien moral, un bien espiritual. Él les dice, ustedes son malos. Pero la gente mala, y en esto igual no incluye a nosotros, los cristianos cuando no creíamos, y el mundo incrédulo en general, entrega cosas beneficiosas, es decir, lo bueno está en el beneficio de lo que se entrega, no en la moralidad de la acción. La moralidad de la acción sigue siendo mala. ¿Por qué? Porque no es hecha para la gloria de Dios, no es hecha con fe en Dios y no es hecha en base a la ley de Dios. Entonces, que son las tres condiciones para que una obra sea buena realmente ante el ojo de Dios. Por lo tanto, sí, por supuesto, una madre incrédula va a alimentar a su hijo, le va a dar de su pecho, y eso va a ser un beneficio para el hijo. Pero si lo hace sin cumplir estas tres condiciones, eso va a hacerle pecado ante los ojos de Dios, aunque sea beneficioso para otros. Déjame revisar otras cosas más. Voluntad, no obligarnos a forzar. Ya, la responsabilidad. Se nos dice que el hombre, para ser responsable, tiene que ser libre. Sin embargo, en el Edén, ¿en qué momento se hizo responsable a Adán? ¿En el momento en que fue creado, donde se supone que tenía una libre voluntad, o en el momento en que se le impuso una ley que no debía, que limitaba el actuar de su voluntad? Fue en el momento en que se le impuso la ley. La responsabilidad no es, no presupone la libertad de la voluntad, presupone el hecho de tener que ser dado a cuenta por las decisiones que uno toma, independiente de las causas que determinen esta decisión. Si Dios te llama a dar cuentas por tus obras, da lo mismo si las hiciste causado por Dios, causado por una convicción, causado por una inclinación, causado por un gusto, da lo mismo. Tú estás siendo llamado a dar cuentas de esa decisión. Y tienes que dar cuentas de ella y tú eres responsable de ella. Se nos dice que si Dios determina todas las cosas, entonces Dios es el autor del pecado. Voy a empezar con la premisa general. Yo, como calvinista, y como bien dijo Félix, afirmo que Dios es la causa de todas las cosas, la causa última. Nada sucede en la creación si Dios no solamente no lo sabe, sino que Dios no lo causa por medio de su omnipotencia de poder. Sin embargo, ¿qué es ser responsable? Es ser llamado a dar cuentas de las obras que uno hace. ¿Ante quién Dios tiene que dar cuentas de lo que Él hace? ¿Qué es pecar? Pecar es transgredir la ley de Dios. ¿Qué ley transgrede Dios al causar el mal? Al contrario, la Biblia nos da ejemplos de donde Dios justamente hace eso que Félix dice que no hace. Por ejemplo, Romanos 9:17 en adelante dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y hacer mi nombre conocido en toda la tierra. Si nos retrotraemos a la historia que le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés, anda a Faraón y dale este mandamiento de mi parte, deja ir a mi pueblo. Pero yo me voy a encargar de endurecer a Faraón para que no obedezca el mandamiento que yo le estoy dando por medio de ti. Y de esa manera poder enviarle las plagas. Para esto te levanté. El propósito de Dios al levantar a Faraón, al hacerlo una autoridad, fue para mostrar en él su poder. ¿Y de cómo lo mostró? Mediante el endurecimiento de Faraón. Da lo mismo cómo se ocurrió este endurecimiento. Tú puedes ser un determinista suave, tú puedes ser un determinista fuerte, incluso tú puedes ser un provisionista, un arminiano. Pero ¿qué nos dice el texto bíblico? Yo voy a endurecer el Faraón para que no deje ir a los hijos de Israel y de esa manera yo pueda derramar las plagas sobre él. Ahí tenemos a Dios haciendo aquello que Félix dice que no hace. También tenemos la historia de Josafat, cuando el profeta Micaías le profetiza y le dice, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de tus profetas para que tú caigas en el campo de guerra. En Apocalipsis 17:17 dice,
Porque Dios ha puesto en sus corazones a hacer lo siguiente: entregar el reino a la bestia. Volvemos a Proverbios 21:1. Ahí nos dice que las únicas obras que Dios mueve al rey a hacer son las obras buenas. Ahí dice, a todo lo que quiere lo inclina. Y está en armonía con Proverbios 14:6, que nos dice que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, incluso al impío para el día malo. O cuando a Pablo se le dice en Romanos 9:19, pero ¿por qué pues sin culpa? Es decir, ¿por qué Dios le echa la culpa al faraón de su desobediencia? Porque ¿quién ha resistido la voluntad de Dios? El objetor de Romanos 9:19 entiende que la omnipotencia de Dios no puede ser resistida. Y si el versículo anterior nos dice que Dios endurece al que quiere endurecer, si Dios endureció a Faraón para que no obedeciera y así le pusiera las plagas sobre él, ¿por qué Dios le echa la culpa? ¿Por qué? Básicamente el versículo de Romanos 9:19 involucra todas las objeciones que tienen que ver con el conflicto que se ve entre la soberanía de Dios y las obras morales de los hombres. ¿Pero qué responde Pablo? Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso el alfarero no tiene potestad sobre el barro? El hombre es barro. Dice, no, el hombre no es un robot, y yo estoy de acuerdo, el hombre no es un robot. Pero Pablo lo compara con barro. Cuando entra Dios en la ecuación, el hombre y su voluntad da lo mismo, da lo mismo. Sigue existiendo la voluntad de este hombre, pero la omnipotencia de Dios lo controla completamente. El hombre es barro. Más hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y aquí viene la pregunta, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios entonces castiga? ¿Por qué Dios entonces esto? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Por qué hay pecado en el mundo? ¿Por qué hay pecadores? ¿Por qué Dios va en el día final a condenar pecadores? ¿Para qué? Para mostrar en ellos su ira y su poder y glorificarse en ese aspecto que, de no haber pecadores, lo que nuevamente nos indica que la entrada del pecado no fue algo contingente, no fue una sorpresa, no podría ser mostrado. Tal como Dios lo dice y como Pablo lo expresa en Romanos 9:19 en adelante. Entonces, ¿por qué Dios inculpa? ¿Por qué Dios le echa la culpa a los hombres? Porque nadie puede resistirse a la voluntad de Dios. ¿Por qué? 2 minutos para concluir. Perfecto. ¿Por qué? Más antes, hombre. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Pablo no dice, no. Si el hombre es libre, las decisiones son de él. Y sí, el hombre ejerce su voluntad, no libremente, pero la ejerce. Su voluntad se mueve hacia un lado o hacia otro según sus propios deseos, sus propias inclinaciones, su propia composición. Pero ¿quién puede resistirse a la voluntad de Dios? El hombre en el contexto en el que existe y en la forma en la que existe es creado por Dios mismo y es mantenido en existencia por Dios mismo. Como Colosenses 1:17 y Hebreos 1:3 nos enseñan. Y esto incluye la voluntad del hombre. Pablo no ve ningún problema entre la soberanía de Dios y el estado ético del hombre siendo controlado por Dios. Lo que de nuevo nos vuelve al tema. ¿Es libre la voluntad del hombre? Da lo mismo la depravación total en este punto, porque la depravación total habla de un tipo de inhabilidad, la inhabilidad moral. Pero yo acá estoy hablando del hombre como criatura creada por Dios, como masa, como barro, como un vaso en su mano. Volvamos a Proverbios 21:1. El corazón del rey está en la mano de Jehová como los cauces del río. ¿El cauce del río puede resistirse en cuanto a su movimiento? Al poder de Dios, no. ¿Por qué el corazón del rey podría resistirse? Yo no veo ningún problema en eso. De verdad no veo ningún problema. Pablo no ve ningún problema. Jesús no ve ningún problema. Isaías no ve ningún problema. Salomón, que escribió los proverbios, no ve ningún problema. La Biblia no ve ningún problema. El problema es cuando introducimos la libre voluntad en el texto, cuando el texto no lo enseña. Tiempo. Muy bien. Ahora sí, consumido los 15 minutos disponibles en su totalidad. Y bueno, vamos a ir
Ya con esto concluimos exposición, refutación y nos vamos a las preguntas y respuestas. Tendrán 3 preguntas de cada lado, 1 minuto para formularla, 2 para responder, 3 para responder y 2 para hacer una refutación. Y bueno, ya para que se preparen, vayan preparando sus preguntas. Vamos a saludar a los que están siguiendo esta transmisión. A la hermana Pat Cruz, nos está ayudando bastante ahí con la moderación. Gracias, hermana, como siempre, Dios le bendiga. Al licenciado Condorito también, gracias por sus comentarios. A Jesús Hernández, ya tenía que no lo veíamos por acá. A Jorge Vaca, Emilio, Eduardo Brins, a Sariel Valdex, Max SR, a Héctor Arratia, Esteban Guzmán, hermano Adán, a Relatos de Sabiduría, también que nos está moderando ahí en el chat, a Emanuel Elías, Noemí Mendoza, Armando Mata, Dios les bendiga grande y poderosamente. Y bueno, vamos a continuar con este debate y vamos con las preguntas. Inicia Félix González. Tendrá 1 minuto para formular su pregunta. ¿Está listo? Sí, listo. Corre tiempo. Bueno, Claudio, si el hombre no tiene o nunca tuvo libre albedrío y sus deseos y acciones pues son controladas por Dios, entonces mi pregunta es, ¿qué hay de Adán? ¿Qué hay de Eva y Lucifer? O sea, ellos pecaron ¿cómo tú explicas la caída tanto de Lucifer como de Adán y Eva? Esa sería mi pregunta. ¿Cómo fue que cayeron en pecado? Muy bien. ¿Se entendió la pregunta? Sí, perfecto. Ok. Tiene hasta 3 minutos para responder. Puede ser menos, pero no más. Corre tiempo. Esto nos habla de la forma en cómo el pecado entra en general. Como dije en un punto de mi exposición, todo don bueno, todo don perfecto proviene de Dios. La pregunta es, ¿está Dios obligado a conceder esos dones buenos a sus criaturas racionales? Solo sí y solo sí hay un pacto de por medio. Por eso se nos dice que los creyentes no nos vamos a perder, porque hay un pacto de por medio en donde Dios nos promete que nos va a llevar a salvo a su presencia. Pero no tenemos información con respecto a eso mismo en cuanto al pacto que se hizo con Adán, ni en cuanto a lo que se hizo con los ángeles. Por lo tanto, hay un pasaje en Calvino, si es que no estoy equivocado, en el que él dice que Dios no le concedió a Adán la perseverancia para poder mantenerse en el estado de rectitud. Y Lutero, por su parte, dice que Dios encuentra al individuo en un estado caído y con su omnipotencia lo impulsa a la acción, porque el hombre en este estado, la omnipotencia de Dios impide que se mantenga ocioso. Entonces, tenemos que, ¿cómo es que Dios lleva a cabo esto? Dios no le, por ejemplo, tenemos a este individuo, Dios no le concede la fe. Llega la omnipotencia de Dios a moverlo. Al mover a este individuo, ¿de qué manera se va a mover? En sus determinaciones, de manera incrédula, necesariamente. ¿Dónde está el problema? ¿En el Dios que mueve o en el individuo que no tiene la fe? En el individuo. Por lo tanto, el que peca es el individuo. El que ejecuta la obra mala es el individuo, no Dios, que mueve a este individuo que no tiene fe porque Dios no se la concedió hacia el movimiento, hacia la acción. Entonces, esa sería la respuesta, si es que estamos hablando de la forma. Entonces, con los ángeles pasaría lo mismo. Dios a los ángeles no les concede o les retiró aquellos dones que les dio para que se mantuvieran en perseverancia y de esa manera se rebelaron ante Dios. Y lo mismo pasa con Adán. Dios a Adán no le concede la perseverancia para que se mantenga en rectitud y impulsado por este poder omnipotente que mantiene todas las cosas y que las mueve todas, obviamente, así como un serrucho malo va a cortar mal si uno lo usa, el resultado de eso va a ser el pecado. ¿Hasta ahí la respuesta? Sí, ok.
Te quedaron 21 segundos de los 3 minutos disponibles y nos vamos con 2 minutos de refutación de la respuesta. Adelante. Adelante con la refutación. Bueno, nosotros los provisionistas simplemente diríamos, la respuesta sería en 2 palabras: libre albedrío. O sea, Dios lo permite, pero no lo causó. Ahora, muchos calvinistas deciden responder diciendo que fue solo un misterio o no se sabe, de R.C. Sproul y otros. Pero eso sería simplemente hay una contradicción, porque si no tuvieron libre albedrío, eso de nuevo convertiría a Dios, al Dios de amor de la Biblia, en el autor y la causa la causa del mal, de que el mal naciera en el corazón de Satanás y no en su libre albedrío. O sea, yo creo que hay que recordar, o sea, recuerda que Adán estaba en un estado de perfección y Lucifer también, no tenían pecado, no tenían lo que ustedes llaman total depravación. Así que, ¿qué fue lo que causó que ellos pecaran? La respuesta obvia es libre albedrío. Si Dios hizo que Adán pecara, si Dios forzó a que él comiera de ese fruto prohibido, pues entonces tenemos que concluir que Dios es el autor del mal. Ahora, yo entiendo, todos somos pecadores, todos merecemos ir al infierno, pero eso no significa que la caída también provocó que tuviéramos la incapacidad para arrepentirnos o para creer o tener fe. Eso no aparece como parte de la lista de las maldiciones de la caída en Génesis 3. Y prueba de ello, de que no está incluida, es que Adán no perdió su habilidad de tomar decisiones después de haber muerto espiritualmente al desobedecer a Dios, y tampoco su descendencia. Dios tampoco trató a Caín en Génesis 4 como si no tuviera esa habilidad. Pues, ¿por qué le diría que podía hacer el bien y ser aceptado si no tenía esa capacidad o libre albedrío? Yo creo que eso también refuta la postura del hermano Claudio. De hecho, hasta la confesión de fe de Westminster dice que Adán y Eva tenían libre albedrío. Así que como que Claudio está contradiciendo la confesión calvinista, porque dice que Adán y Eva tenían libre albedrío. Antes de... Muy bien. Bueno, pues ahora vamos con la pregunta de Claudio para Félix. ¿Está listo? Okay. ¿Me escucho? Sí, pero nada más le doy un minuto y ya corre tiempo. Ok, Félix. Mi pregunta para ti es sencilla. La voluntad se mueve, según lo que yo expuse, en virtud de antecedentes previos. Si la voluntad se mueve en virtud de antecedentes previos que la inclinan hacia un lado o hacia otro, yo hablo como chileno, hacia un lado o hacia otro. ¿En qué sentido esta voluntad inclinada por antecedentes previos sería una voluntad libre según tu perspectiva? Eso. ¿Se entendió la pregunta? ¿Sí? Sí, no entendí. ¿Verdad? Corre tiempo. Bueno, yo lo que entiendo que con la voluntad, como expliqué en mi exposición y en la refutación, es que la voluntad de Dios siempre se cumple, aunque tengamos libre albedrío. ¿Ok? Así que, por ejemplo, como el caso que te di anteriormente de Adán y Eva. Adán y Eva tenían libre albedrío y hasta la misma confesión de fe de Westminster lo admite, que Adán y Eva tenían libre albedrío, pero ellos cayeron en pecado. Ahora, Dios sabía eso. Dios, como es omnisciente, Dios conoce el futuro, sabía eso, pero él ya tenía un plan preparado para enviar a su Hijo Jesucristo para morir por sus pecados. Así que, como dije, la voluntad de Dios sí se mueve en el sentido a través de las circunstancias de la vida, de manera exterior, también de manera interior, en el sentido de que el Espíritu Santo redarguye al hombre de su pecado, nos mueve. Por ejemplo, puedo dar mi testimonio cuando por un año fui a la iglesia evangélica y escuchaba la predicación y sentía que Dios me atraía, me movía para arrepentirme de mis pecados, pero resistí como por un año, hasta que, ¿verdad?, una viejita se me acercó y me preguntó: ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal? Y yo dije que sí, y gloria a Dios por eso y por esa decisión. Así que sí, la voluntad de Dios se mueve y siempre se cumple,
pero eso no significa que no tengamos libre albedrío. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Nos vamos a la refutación. Tiene 2 minutos. ¿Está listo? Perfecto. Corre tiempo. Ya, mi pregunta en realidad no fue respondida como esperaba, porque mm, ni siquiera involucré a Dios en esto. O sea, mi pregunta era si la voluntad al moverse se mueve en virtud de antecedentes previos, es decir, se mueve en virtud de gustos, disposiciones morales, deseos, pasiones. Es decir, si esta voluntad se mueve, en lo menos estoy hablando, en lo menos, ni siquiera estoy involucrando a Dios en esto, en virtud de, como consecuencia de estos elementos, ¿en qué manera entonces, desde la perspectiva del hermano Félix González, bonito apellido, me gusta, él, él puede llamar libre a esa voluntad? Porque como yo dije en mi exposición, la voluntad es simplemente la capacidad del hombre, la potencia del hombre, del espíritu del hombre de escoger. Pero esta voluntad no existe fuera del contexto de un contexto, o sea, no es algo fuera del hombre, sino que está en su alma, en su espíritu, es una potencia del espíritu, pero es una potencia que obra en armonía con el hombre mismo. Por lo tanto, si, no sé, pues a mí me ofrecen un helado de chocolate y un helado de menta, yo no voy a estar igualmente inclinado hacia ambas opciones porque a mí me gusta más el helado de chocolate. Entonces, mi gusto va a determinar en cierto sentido mi decisión. Y la pregunta que queda entonces ¿fue libre mi decisión en el sentido en el que mi hermano lo expresa? Ese era lo que yo quería saber desde su perspectiva. Eh, Gloria a Dios por su testimonio. De verdad que sí, doy gracias por eso a Dios. Pero no es lo mismo resistencia moral a resistencia metafísica de causas de... Cuando hablamos de moral hablamos de ética, cuando hablamos de metafísica hablamos de poder. Entonces podemos decir que tú te convertiste en el momento en que Dios determinó ya de antemano que tú te ibas a convertir. Eso. Tiempo. Muy bien. Bueno, nos vamos a la segunda pregunta. Le toca a Félix González. ¿Está listo? Sí. Corre tiempo. Adelante. Ok, mi pregunta dice lo siguiente. ¿Por qué un Dios que es amor y que es bueno decreta el mal y el sufrimiento para miles de millones de personas, no solo en esta vida, sino también para la eternidad en el lago de fuego o en el infierno eterno? Esa es mi pregunta. ¿Quedó entendida la pregunta? Sí. Ok. Voy a dar 3 minutos para responder. Corre tiempo. Ya, cuando Félix pregunta por qué, habla de propósito, habla de teleología, habla de fin último. Sí, Dios es amor, pero no solamente es amor, sino que también es fuego consumidor. Y Dios, que se ama a sí mismo por sobre todas las cosas y nos ama a nosotros en Jesucristo, busca su gloria en todas las cosas. Por eso la Biblia nos enseña en Proverbios 16:4 que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, incluso al impío para el día malo. Nos enseña en Romanos 11 que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Lo mismo nos dice en Colosenses 1. No recuerdo el versículo en específico. Y Pablo responde explícitamente esa respuesta en Romanos 9, cuando dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Ya? No hay que olvidar que, independiente de cómo se llegó a este estado, Dios no trata con seres humanos víctimas inocentes, trata con pecadores. No importa en este sentido que Dios sea la causa de todas las cosas. El pecador cuando peca, peca voluntariamente, peca en armonía consigo mismo y quiere pecar. Es un delincuente, es un delincuente. Entonces, sí, nosotros empatizamos porque somos seres humanos, empatizamos con esa gente que sufre y está bien que empaticemos, pero no tenemos que olvidar que este mundo está caído, está en pecado. Entonces, Dios trata
con los individuos como se encuentran. Los trata como pecadores, rebeldes, que están dentro del gran plan de Dios y su propósito, que es glorificarse en Jesucristo en todas las cosas, incluidos los impíos, que al final van a ser condenados por sus pecados, porque ojo, ellos no van a ser condenados por nada, van a ser condenados por sus pecados. Y nada, ahí está el por qué. ¿Por qué? Porque Dios quiere glorificarse en su ira y su poder, porque Dios quiere glorificarse a sí mismo en ellos y mostrar su gloria. Seguramente la quiere mostrar a sus elegidos en el día final. Eso, esa sería mi respuesta. Muy bien. Respuesta, nos vamos con la refutación. 2 minutos. ¿Listo? Sí, Corre tiempo. sí, yo no sé cómo eso puede dar gloria a Dios. O sea, como yo dije anteriormente, John Piper, quien se llama a sí mismo un calvinista de 7 puntos, él dice que si ocurre un abuso sexual de un niño pequeño, es porque Dios fue la voluntad de Dios. ¿De qué manera eso da gloria a Dios? De hecho, hay una cita que iba a decir también, pero muy fuerte, que dice que si una persona, un hombre llega a la casa borracho y le dispara a toda la familia, pues eso sucedió porque Dios lo quiso así. Eso fue la voluntad de Dios. ¿De qué manera eso da gloria a Dios? Este, los calvinistas, según su elección incondicional, dicen que Dios creó, hay una doble predestinación. Dicen que Dios creó personas, o se puede decir la mayoría de las personas, eh, los creó para condenarlos y para que sufran por toda la eternidad en el infierno de fuego. De nuevo, o sea, antes de que naciera, ya eso estaba determinado. O sea, la pregunta es, ¿para qué crearlo en primer lugar? Pero, ¿de qué manera eso le da gloria a Dios? Ahora, calvinistas como R.C. Sproul y John Piper, cuando se le hace esta pregunta, ellos no tienen respuesta. Yo veo que Claudio sí tiene respuesta, pero estos que son líderes famosos calvinistas, ellos no tienen respuesta. Ellos todo lo que dicen es que es un misterio y, y no saben cómo responder. El mismo Juan Calvino dijo, otra vez pregunto, ¿cómo es que la caída de Adán implica a tantas naciones como sus hijos e infantes en una muerte eterna sin remedio, a menos que así se satisface a Dios? Aquí la lengua más locuaz debe callar. Hay, por supuesto, una respuesta bíblica a la cuestión del pecado que satisface la conciencia del hombre dada por Dios y es el libre albedrío. Y es que el hombre sí tiene la responsabilidad moral genuina ante Dios. O sea, todos pecan por su propia voluntad y no por decreto divino impuesto. Jesús dijo que del corazón humano salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15, 19. Así que yo creo que todo esto, si lo vemos así como que Dios ha predeterminado todas estas acciones, pues yo creo que por eso es que muchos cristianos a través de la historia han visto al Dios calvinista como un Dios cruel, injusto, tirano y parcializado. Y yo creo que eso daña la imagen del cristianismo y la apologética también. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Ya la segunda etapa, la segunda respuesta de ambos lados. Y nos vamos a la tercera y última pregunta ya. Y es el turno de Félix González a realizar su tercera pregunta. ¿Está listo? Pero le toca a Claudia preguntarme, ¿A Claudio? ¿verdad? Él pregunta. ¿O soy Ah, yo? perdón, Me toca perdón. la segunda, creo. Me toca la segunda Ya pregunta, quiero ¿cierto? ir, ya quiero ir con la tercera. Sí, cierto. No estoy Sí, confundido. es la segunda pregunta de Claudio, cierto, cierto. Hace hambre, hace hambre. Adelante. Okay. Ya, ¿me escucho, cierto? Adelante con la pregunta. Bueno, Sí. antes de la pregunta quiero decir que dentro del calvinismo, como en todas posiciones, hay grados, hay especies, hay diferentes matices. Yo no soy muy de la tendencia de Sproul y Piper en ese sentido. Yo no entrego al misterio este asunto. Para mí, aunque suene arrogante, quizá para algunos no es un misterio, para mí es una cosa clara. Ya, entonces,
Proverbios 21:1 nos dice que el corazón del rey está en las manos de Jehová, como los cauces de un río. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Cómo interpretarías tú ese pasaje? Eso. ¿Lo he entendido? Sí, lo entendí. Lo que pasa es que estaba buscando, tengo una respuesta más El texto. Ok. detallada en mis notas, pero tengo tanta información que no lo puedo encontrar. Pero está bien, yo lo que diría, bueno, si quieres empezar el tiempo. ¿Está listo? ¿Listo para responder? Sí, estoy listo. Ok, corre tiempo. Sí, yo lo que creo es que Dios hace todo según su voluntad. Eso habla de la soberanía de Dios. Pero es que, como dije anteriormente, soberanía no es lo mismo a causalidad. O sea, no significa que, o sea, Dios pone reyes, Dios quita, Dios influye, Dios redarguye, eh, Dios toca los corazones, Dios concede. O sea, yo creo que todo eso tiene que ver lo que está diciendo el Proverbios, la cita que tú estás citando de Proverbios. Pero eso de ninguna manera significa que Dios está en control de todo lo que nosotros pensamos, de todo lo que nosotros deseamos, sea bueno o sea malo, como los ejemplos que yo di anteriormente, o de nuestras acciones. Simplemente significa que hay un ejemplo de, como ahora mismo ahora mismo que estamos teniendo este debate, Yarida tiene el control de todo, ¿verdad? Um, y nosotros tenemos como cierto libre albedrío aquí en este debate, pero Yarida es la que tiene el mayor control. Puede quitarnos o puede dejarnos debatiendo. O sea, yo creo que Dios es así. Dios pone reyes, deja que los reyes gobiernan, pero eso no significa que todo lo que ellos hacen o dicen es porque ha sido postulado o decretado por Dios. O sea, por ejemplo, y si un rey dice una falsa doctrina, una falsa creencia, sostiene malos pensamientos o comete acciones malas como hacen muchos políticos, ¿significa eso que Dios estuvo a cargo de todo eso? No creo, porque de nuevo eso convertiría a Dios en el autor del mal y del pecado. Así que eso es lo que yo pienso. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Entonces nos vamos a la refutación. 2 minutos. ¿Listo? Listo. Corre tiempo. Ya. El pasaje es claro en cuanto a la intimidad que existe entre la mano de Dios, que representa el poder de Dios, y el corazón del rey. Este es el corazón del rey. Esta es la mano de Dios. Así como un río no puede resistirse en cuanto a donde Dios quiere inclinarlo, asimismo el corazón del rey tampoco se puede resistir en cuanto hacia dónde lo inclina. Ejemplos que nos da la Biblia, por ejemplo, en Reyes nos dice que Jehová llevó a censar a David al pueblo. Y en otro pasaje, obviamente, nos presentan un agente secundario que sería Satanás, que tentó a David para que censara al pueblo, pero se le adjudica esa obra a Jehová, por ejemplo. Tenemos el caso de cuando David está huyendo de Absalón, si mal no recuerdo, y tienes a Simeí maldiciendo a David. Pero cuando los siervos de David querían quitarle la vida a Simeí por tremendo pecado que estaba haciendo, porque era un pecado contra el rey, David le dijo, dejadle que maldiga, porque Jehová le ha dicho que me maldiga. Quizá de esa forma Jehová va a ver mi causa y va a tener misericordia de mí. Cuando uno lee en Lamentaciones, que es la invasión de babilónica a Jerusalén, si mal no recuerdo, los eventos trágicos que sucedieron, tan trágicos como se pueden pensar, el escritor de Lamentaciones se los adjudica a Jehová. Jehová, ¿por qué nos mataste? Jehová, dejaste nuestros cuerpos tirados. Jehová, aquí, Jehová, allá. El evento más trágico de la historia, que es la muerte del Salvador Jesucristo, se dice que fue hecho por él, para que tu mano y tu consejo, o sea, hicieron aquello que tu mano y tu consejo determinaron de antemano que hicieran.
Entonces, Proverbios 21.1 tiene muchos ejemplos al respecto. Apocalipsis 17:17, porque Dios puso en el corazón de ellos hacer lo que era para que se cumplieran las palabras de Dios, es decir, que entregaran el reino a la bestia para que se cumplieran las palabras de Dios. Tiempo. Muy bien. Ahora sí nos vamos a la tercera y última pregunta, la tercera ronda de esta parte del debate, que es sobre si es bíblico el libre albedrío. Así que vamos ya con su última pregunta de parte de Félix González. ¿Está listo? Sí. Adelante. Ok, mi pregunta dice así: ¿por qué Dios endurece los corazones y por qué Satanás también ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio? Si según el calvinismo, el hombre no tiene libre albedrío. Esa sería mi pregunta. ¿Se entendió la pregunta? Sí, perfecto. Ok, entonces le pongo su tiempo. 3 minutos, adelante. Bueno, primero la pregunta asume la existencia del libre albedrío, pero considero que no ha sido probada aún. O sea, más que asumir la existencia del libre albedrío, asume que la Biblia propone su existencia. En segundo lugar, Dios no solamente determina los fines, sino también los medios. No sé, por ejemplo, Dios determinó que alguien comiera, pero también determinó que tuviera hambre y que esa hambre puede verse intensificada en cuanto a grados. Por ejemplo, quizás esa persona tiene hambre porque está ayunando y por lo tanto se intensifica esa hambre. Y lo mismo pasa aquí, o sea, si bien el hombre tiene una disposición, estamos hablando del hombre caído, ¿cierto? Tiene una disposición hacia el mal, hacia lo malo, hacia no cumplir la ley de Dios como Dios quiere que se cumpla. Dentro de esta caída hay grados también. Hay hombres que están mayormente dominados por sus vicios que otros. Entonces, Satanás claramente puede, de acuerdo a la voluntad de Dios, influenciar a ciertos hombres para que estén más profundamente involucrados en el pecado que otros. De hecho, en Segunda de Tesalonicenses 2, no recuerdo el pasaje específico, se dice que Dios le envía un espíritu de estupor para que crean la mentira a aquellos que no conocieron la verdad. Creer la mentira es pecado. Creer la mentira es pecado. Y sin embargo se dice que Dios les envía espíritu para que crean la mentira. Sí, por supuesto, podemos decir que es parte del juicio de Dios, pero estamos hablando de un Dios que por causa de su voluntad determinó que estas personas se profundizaran en el pecado cometiendo más pecado. ¿Por qué sería justo ahí y no antes? No sé, ahí yo veo un problema. Pero bueno, esa es mi respuesta a la pregunta. Muy bien. Entonces nos vamos con 2 minutos de refutación. ¿Listo? Sí. Corre tiempo. Ok, ¿por qué Dios endurece los corazones? ¿Por qué Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio? O sea, nada de esto tiene sentido si el hombre no tiene libre albedrío. Y de hecho, hasta Claudio me ayudó porque él habla de que, y esto está en Tesalonicense, de que Dios envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Pero si tú lees el resto del versículo, dice porque no creyeron a la verdad. En otras palabras, ellos tuvieron el libre albedrío de creer, pero ellos decidieron no creer. Por ende, Dios le envía ese poder engañoso. Ahora, esto también es consistente con lo del caso del faraón. La Biblia, sí, hay una parte en la Biblia donde dice que Dios endureció el corazón del faraón, pero también dice, y esta es la parte que no cita muchos calvinistas, que el faraón endureció su propio corazón. Así que vemos una rebeldía primero antes de Dios endurecer el corazón. Es como Dios trata con el hombre, pero si el hombre se resiste y decide no quiero saber nada de ti, no quiero tener nada con Dios, quiero seguir en mi pecado, pues Dios lo deja. Yo, ok, está bien, no te voy a obligar, no te voy a forzar.
pero te va a ir peor. Y por eso también la Biblia habla de que Jesucristo habló en parábolas para que los fariseos no lo entendieran. También habla de que Satanás quita la palabra, pero todo esto no tiene sentido si el hombre no tiene libre albedrío. Así que si la doctrina calvinista es cierta, entonces ¿para qué el diablo haría tal cosa? Si en primer lugar ya todo está predeterminado. Lo que será, será. ¿No sería eso una pérdida de tiempo y energía para el mismo Satanás? Y segundo, si según la doctrina calvinista los incrédulos son gente muerta, ¿verdad? Ni siquiera pueden ver ni escuchar el evangelio, como dicen algunos calvinistas. Y esto también es consistente con Romanos 9, donde habla de los judíos. Dice que Dios endureció el corazón de los judíos en Romanos 9, que él citó. Pero estamos hablando de personas que se resisten a creer. Y está hablando de vasos de barro, pero el mensaje ahí es que si tú te pones rebelde y no quieres creer, Dios te va a usar como vaso de deshonra. Pero si tú crees, Dios te va a usar como vaso de honra. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Muy bien, saludos ahí también para el hermano Dani Totocayo, desde Perú. Vamos, se está enlazando desde Perú. Y bueno, ahora sí, vamos con la última pregunta. Tercera y última pregunta es para Claudio. ¿Está listo? Ahora sí estoy bien. Creo que sí, ¿verdad? ¿Está listo ya para su Creo que pregunta? te toca preguntar a ti o a mí. No sé, yo pensé que ya habíamos terminado. No, a mí me queda una No, pregunta. Yo sé que me queda hacer una Claudio. última pregunta. Ya, entonces soy yo. Claudio, Okay. le toca. Sí. Bueno, después lo Adelante. editamos y agregamos ahí unos monitos preguntando por si falta alguna pregunta. Ya. Okay. Adelante. Ya, la Biblia enseña, el Señor Jesucristo dice claramente que el árbol malo no puede dar buen fruto y no puede el buen árbol dar mal fruto. En Efesios 2, del 1 al 3, se nos dice también que estábamos muertos en delitos y pecados y vivíamos haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, de manera que este hacer, que es donde se expresa la voluntad, existe en un contexto y obra en virtud de ese contexto. Mi pregunta es, si la fe como obediencia a un mandamiento de Dios es algo bueno, ni siquiera lo voy a llamar obra, pero es algo bueno, éticamente bueno, ¿cómo puede surgir esa fe en virtud del libre albedrío en un contexto tal como el que te estoy nombrando, en donde un árbol malo no puede dar buen fruto? Eso. ¿Se entendió la pregunta? Sí. Ok. Vamos a darle su tiempo. Adelante. Sí, la fe, como dije, la fe es creer, es tener confianza. La fe es buena si el objeto es el correcto, si estás poniendo tu fe en el objeto correcto, que en este caso sería Jesucristo para salvación. La fe es incorrecta si lo estás poniendo en un Dios falso como Alá, si estás confiando en el Papa o en una falsa religión, digamos. Entonces, en ese caso, pues la fe estaría puesta en el lugar equivocado. Y a través de la escritura lo que vemos, el orden, yo entiendo que los calvinistas tienen el orden al revés. Ellos creen que hay que ser regenerado para luego creer. Para nosotros, tú tienes que creer para luego ser regenerado o ser salvo. Para nosotros la regeneración y la salvación ocurren a la misma vez. Por ejemplo, Jesús dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahí vemos que en Hechos 16:31, tienes que creer y luego ser salvo. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37, ahí se ve que el hombre tiene libre albedrío. En el caso del árbol, yo lo que entiendo ahí es que el hombre no puede salvarse a sí mismo, aunque haga buenas obras. O sea, hay que recordar, aunque una persona que no es cristiana no es salvo, eso no significa que no pueda hacer buenas obras. Puede hacer buenas obras. Hay muchas personas que hacen obras de caridad a los pobres, pero eso no los va a salvar. O sea, el que los va a salvar es Dios a través de Jesucristo. Y hay una condición.
O sea, Dios nos salva, pero hay una condición, hay que poner su fe. Y no tendría sentido que Jesucristo diga la ira de Dios está sobre ti, vas a ser juzgado, vas a ser condenado, si no crees en mí, si no tenemos el libre albedrío de poder creer. Así que yo creo que la Biblia es clara en esos puntos, principalmente en el Evangelio de Juan, pero eso está a través de las Escrituras. Esa sería mi respuesta. Yadira, Ya tú me avisas estoy. cuando yo estoy listo. Estoy listo. Ok, vamos a ponerle sus últimos 2 minutos. Corre tiempo. Ya, ok. La posición calvinista en este respecto, o sea, yo debo decir que hay algunos, no sé si llamarlos calvinistas, pero también sostienen que la fe viene antes que la regeneración, es que tiene que existir una coherencia entre el fruto, que es el acto, la obra, aquello que procede de la volición humana, porque la fe es un acto voluntario, y el árbol desde donde procede, el estado moral del hombre. La Biblia es clara al decirnos, por ejemplo, en Gálatas 5, cuando nombra los frutos del Espíritu, que la fe es un fruto del Espíritu. Y si es un fruto del Espíritu, es un fruto bueno del Espíritu. Félix también nos dijo que la fe es algo bueno, es una buena obra. Y es obvio, si la Biblia, si Dios nos ordena creer en Cristo y nosotros creemos en Cristo, nosotros estamos haciendo algo éticamente bueno. Pero para que sea éticamente bueno, tiene que proceder de un ser que está éticamente regenerado. Si no, no tiene posibilidad de ser. Y en esto no te salva el libre albedrío. En esta pregunta yo sí me enfoqué en la inhabilidad moral para probar una cosa. Sí, yo creo que el hombre no es libre de Dios ni siquiera cuando no es caído, pero incluso en cosas tan mínimas, menores al poder de Dios, como lo es el estado moral del hombre, ni siquiera en ese contexto la voluntad del hombre es libre para obrar o tomar ciertas determinaciones, ciertos caminos. En este caso, el camino de elevarse por sobre ese contexto de maldad en el que existe y obrar el bien. ¿Cómo un árbol malo puede hacer algo bueno como creer? A menos que Dios le habilite mediante la regeneración para que así el nuevo hombre que ahora está en este creyente, de este nuevo hombre, emane la fe como un buen fruto. Porque en el creyente, como dice Lutero, somos simultáneamente pecadores y santos. Entonces, ahora el creyente puede hacer buenas obras porque algo en él es bueno, pero también está su carne que lo inclina hacia el mal. Entonces, hay coherencia entre el árbol y las obras. Y en eso, ni siquiera en eso, la voluntad es libre. Ahí concluimos ya las preguntas y respuestas y pues vamos a ir ya al final de este debate, que es sobre, ¿es bíblico el libre albedrío? Bueno, tenemos por una parte la afirmación, del otro lado la negación, y vamos a ir ya a los últimos 5 minutos que es de conclusión, gracias a los que nos están acompañando en esta transmisión, a Ángel RC, Liliana, están por aquí, se han unido ya, Oscar Pérez, compartan, hermana Pat, ¿cómo van a ir los si están poniendo, no están poniendo su like, si no, díganmeles ahí la atención, una reprensión, una exhortación. Bueno, así que vámonos, ¿estás listo, Félix González? Sí, para la conclusión, Son 5 ¿verdad? minutos. 5 minutos. Hasta que suene la campana, es señal de que se termina el tiempo. Puede ser menos, pero no más. Adelante. Sí, yo diría que, pues nada, que todo cristiano sigue el mandato, la exhortación de Pablo que dice en Tesalonicenses de examinarlo todo. Eso incluye el calvinismo y el provisionismo también, para ser justo. Porque a veces veo que mucho se le da duro al catolicismo, pero se le olvida que hay otras, y no digo no digo que los calvinistas sean una secta o algo así. Son hermanos en Cristo, se han confiado en Jesucristo, son nuestros hermanos. Pero no estamos de acuerdo, así como ellos cuestionan nuestras creencias, y yo creo que eso es válido y se debe de hacer.
Yo creo que cristianos provisionistas evangélicos también deben cuestionar las creencias de Juan Calvino, del católico, del filósofo católico Agustín de Hipona, porque pues también sostuvieron algunos errores, tanto morales como doctrinales, igual que Martín Lutero. Así que yo lo que creo es que el calvinismo, por ejemplo, en este caso, al negar el libre albedrío, mal representa a Dios como un Dios tirano. Y eso no lo decimos nosotros, también muchos cristianos a través de la historia, como C.S. Lewis, John Wesley, decía que el calvinismo en este aspecto mal representa a Dios de una manera peor que el diablo. Así decía John Wesley, el que empezó el movimiento con su hermano, el movimiento metodista. Así que yo creo que está bien que analicemos, leamos literatura reformada, pero también lean literatura provisionista. Un buen canal es Soteriología 101 de Leighton Flowers. Tiene buen material que refuta algunos de estos puntos. Que dialoguemos siempre con amor, con respeto, y analizar todo a la luz de las escrituras. Ese sería mi consejo, no sé qué más decir. Bueno, pues, y que Dios les bendiga. ¿Hasta ahí? Sí, señora. Ok. Entonces, nos vamos con Claudio, con sus últimos 5 minutos de conclusión. Ok, ¿Está listo? listo. Corre tiempo. Con respecto al debate, no voy a decir más que no se probó que el libre albedrío sea una doctrina enseñada en la Biblia. Se asume, pero no se prueba. Como dije anteriormente, los pasajes que hablan de escoger generalmente enseñan un libre albedrío en virtud de las opciones, cuando las opciones no determinan la ontología de la voluntad. Lo que es propio de la voluntad es escoger, pero el por qué escoge ya implica un cierto nivel de determinación. Y lo mismo pasa con los condicionales. Sí, cuando la palabra sí aparece anteriormente, como por ejemplo aparece en el pasaje de Caín en Génesis 4, implica una hipótesis que no necesariamente significa que aquello que se está hipotetizando va a ocurrir, ¿ya? Por supuesto, cada uno va a pesar los argumentos y va a ver quién lo convence más. Dejo ahí esta parte con respecto al debate. Quiero agradecer a Félix por esta oportunidad, de verdad, muy cordial. Me gustó debatir con él, un caballero, de verdad. Y se dijeron cosas duras, pero parte del juego. No son cosas a las que no estemos acostumbrados, por lo menos los dos, creo. A Yadira por moderar, a todos aquellos que se quedaron hasta ahora escuchando. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad también, darle la gloria. Rogar que cualquier error que haya salido de mi boca, por favor, los borre de sus mentes y aquello en que yo haya aceptado, lo afiance en su corazón, que todos seamos edificados. Concuerdo con Félix en que debemos revisar todas las posiciones. De hecho, en mi canal de YouTube, yo tengo un canal de YouTube, el cual pueden buscar por mi seudónimo Quimera Drummer, o si no por mi nombre, Claudio René González Ramírez. Yo hice un análisis de un credo provisionista justamente de la página Soteriology 101, Soteriología 101, donde pueden ver una crítica desde mi posición calvinista, que Félix notó que es más dura que la usual, hacia ese credo provisionista. Nada, examinarlo todo, retener lo bueno. Muchas gracias a todos, gracias a Dios, gracias a Yadira, gracias a Félix, mi primo Félix, tenemos el mismo apellido. Y nada, buenas noches y que Dios nos bendiga a todos. Bueno, pues ahí concluimos ya este debate que es sobre el libre albedrío. Tenemos en la afirmación a Félix González, que es bautista desde Massachusetts, y a Claudio René, que es calvinista desde Santiago de Chile, que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias por también
a este canal. Y gracias a los que nos acompañaron, las que estuvieron ahí sus comentarios, a las moderadoras, a la hermana Paz, a los moderadores también, al hermano Ángel, que estaba también ahí moderando el chat. Muchísimas gracias. Los que compartieron, los que dejaron su like, los que se van a suscribir y están suscritos también, muchísimas gracias. No sé si quedan un minuto para ahora sí despedirse y nos vamos. Adelante, Félix. Dios les bendiga mucho. Bendiciones a todos. Muy bien. Claudio. Bueno, bendiciones a todos. Suscríbanse a nuestros canales. También busquen mi canal y suscríbanse. A Félix también. Díganme, sí, pueden Búsquenlo. decir sus canales para Búsquenlo si es que tienen un canal o algo así, pero búsquenlo y suscríbanse. Y que Dios nos bendiga a todos. Ahí está, buenas ahí noches lo que dice ahí, ¿verdad? Ahí tiene el nombre. No sé, no estoy ahí viendo el está YouTube. Sí, este es mi nombre, Claudio René González Ramírez, o por el seudónimo Quimera Drummer. Me pueden buscar también. Okay. Así que eso, muchas gracias a Ahí todos, está, muchas gracias Yaira, Félix, muchas gracias y eso. Bendiciones a todos. Ok, entonces los esperamos en 2 horas y media más aquí en el canal Nueva Vida en Cristo. Bendiciones.